Hola a todos, soy Miguel Cabello de Alba García, farmacéutico rural, y hoy en estas jornadas de Juntos por el Cáncer de este año 2026 os quería hablar de mi experiencia de cómo la farmacia comunitaria debe ser algo más que dispensar y de aconsejar al paciente oncológico. Y es que desde hace muchos años venimos viendo cómo desde muchas farmacias se están haciendo campañas para la prevención, para la detección precoz y para la gestión de diferentes tipos de cáncer. Además, desde estas también se acompaña al paciente para que entienda todo lo referente a su tratamiento y a la enfermedad. Por eso, la farmacia es un lugar indispensable para conocer los diferentes tipos de tratamientos oncológicos, ayudando al paciente a conocer y a identificar también los posibles efectos adversos, así como de ayudarles a mejorar la calidad de vida tratando estos efectos e intentando aliviarlos en la medida de lo posible. Así, vemos como cada vez hay más farmacias que ofrecen asesoramiento frente a los cambios de la piel, la pérdida del cabello, la falta de apetito o las úlceras en las mucosas. Y esto, que es muy importante y que está muy bien, creo que por mi experiencia como farmacéutico rural, creo que estos consejos y estos asesoramientos a veces puede llegar a quedarse corto. Y es aquí donde mi experiencia me dice que a veces puede haber otra forma de enfrentarse a este tipo de situaciones. Hay un punto en el que el paciente, más que el farmacéutico, es el que eh, gestiona esta relación que tenemos, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido pacientes o familiares de pacientes que sufren en silencio y no quieren hablar ni que se le hable de ninguna manera de su tratamiento ni del cáncer. No se encontraban cómodos. Por ejemplo, venían a última hora a por las ostomías para que nadie les viese salir de la farmacia con sus cajas. Y en cambio, he tenido otros pacientes que lo primero que hacían al venir del hospital era venir a contarnos, a decirnos, oye, pues me ha pasado esto, pues me han quitado este tratamiento, pues me han puesto esto otro, pues me siento así, pues me siento así. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo me ves? ¿Cómo? Y entonces, esta forma, pues depende mucho del tipo de paciente que tenemos enfrente. Cuando hay un paciente que, que está al comienzo del tratamiento y no quiere que se le sepa que está con cáncer o no quiere que le vean hablar eh, referente a la enfermedad, a veces ni siquiera están dispuestos a recibir consejo. Pues creo que es en ese momento, cuando el paciente tiene, al comienzo de cualquier tratamiento, cuando los miedos son mayores, cuando la fragilidad es enorme y cuando no entienden lo que les pasa ni lo que les va a pasar. Y esto puede pasar porque en ocasiones en el mostrador de la farmacia podemos pecar de tener poca privacidad, ¿no? Si tu vecino está comprando otra cosa o está en la cola, pues hay alguien que a lo mejor no se siente cómodo hablando de su enfermedad en el mostrador. Y, y creo que en esos momentos de fragilidad, cuando más nos necesitan, cuando más apoyo y acompañamiento necesitan, es cuando debemos advertir ese miedo y esa vergüenza a lo que está pasando e intentar apartarnos, intentar llevarlos a un sitio aún más seguro para ese paciente, ¿no? Para que esa persona pueda calmar sus miedos, nos cuente cómo se siente, si se siente cómodo, y que le contemos las cosas como son, no endulzarles ni mentirles. A veces es duro, pero es lo que el paciente necesita. Y es aquí
cuando creo que tenemos que tener cuidado desde la farmacia y desde otros espacios sanitarios con el lenguaje que se usa. En muchas ocasiones llevamos el lenguaje a un lenguaje de lucha, a un lenguaje bélico, de pelea contra el cáncer, y nos olvidamos de que es una enfermedad. Y a veces este mensaje de lucha, que también en algún momento puede venir bien porque el paciente está bajo mínimos y no tiene ganas de seguir adelante, y es como, venga, tira para adelante, ¿no? Pero hay otras veces que esa figura de lucha, de pelea, puede hacer pensar al paciente que el tratamiento y la evolución de la enfermedad dependen de cómo sea esa lucha y de las ganas que se le ponen y cómo afronta esos momentos de tratamiento, ¿no? Y entonces es peligroso que el paciente se quede con ese mensaje. Y por eso ahí, en esos momentos de miedo, en los momentos que no sabe si se le va a caer el pelo, si va a perder el apetito, en esos momentos de no tener ganas de seguir adelante, es cuando nosotros, los farmacéuticos, debemos y podemos aumentar nuestra figura humana, nuestra figura personal, sin perder de punto de vista la faceta profesional y acercarnos aún más al paciente, siempre que éste sea receptivo, y apartarnos y dedicarle el tiempo que sea necesario, que a veces es lo que en ocasiones no tenemos ese tiempo, porque calmar, explicar y acompañar a ese paciente con miedo, o ese paciente que hasta ahora no había estado en esos momentos, es importante, y es lo que creo que es importante destacar. Porque aunque el paciente tiene a su disposición a oncólogos, a los médicos de cabecera, a otros especialistas, a las enfermeras, a todo el personal sanitario de los centros de salud y de los hospitales, nosotros somos el personal sanitario que está más cercano a ellos. No somos a lo mejor el mayor especialista en cáncer, pero sí somos un personal sanitario que en mi caso, por ejemplo, era el más cercano porque el hospital estaba a más de 100 o de 180 kilómetros de distancia, y era el primer punto donde muchos pacientes venían al salir del hospital. Ya podía ser, pues eso, solicitar una nueva medicación o simplemente contarte cómo estaban. Porque en las más de 20.000 farmacias que hay en España, el 60% de ellas se encuentran en municipios. Y de estas últimas, el 25% se encuentran en municipios de menos de 1.000 habitantes. Por eso, creo que es oportuno contar esta experiencia de hasta dónde podemos llegar en esta relación con el paciente oncológico. Y aunque hay otros sitios, otras farmacias donde las cosas van a otro ritmo y demás, creo que esta visión puede ayudar al paciente oncológico a llevar una mejor calidad de vida, a conocer mejor su enfermedad y conocer mejor su tratamiento. No se trata de sustituir a ningún profesional, ni de forzar a ningún paciente que no está cómodo, sino simplemente de que cuando nos necesiten estemos preparados y estemos ahí. Un saludo.